Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera pedirles que por favor abramos la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 22, del 5 al 8. El tema que vamos a tratar, hermanos, hoy día vamos a ponerle por título Cuando los gobernantes quieren callar la palabra de Dios. Cuando los gobernantes quieren callar la palabra de Dios. Y vamos a leer para desarrollar este sermón en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 5 al 8. La palabra del Señor dice: Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable así, no hable el rey así. Hermanos, yo creo que para ninguno de nosotros ha pasado desapercibido lo que está ocurriendo en nuestro país, está ocurriendo en Sudamérica, en la región, está aconteciendo en el mundo. Y yo creo de que existe un común denominador en todos estos movimientos que vemos que se están apareciendo, y bueno, desde hace un par de días aquí en el Perú. Mi intención no es hablar precisamente acerca de una posición política que yo deba de tener en todo esto, pero es evidente de que el gobierno está introduciéndose para manejar también el lenguaje que nosotros debemos utilizar como cristianos, para entrometerse en la forma en que debemos de predicar la palabra del Señor. Eso es lo que está ocurriendo en Perú, eso es lo que está ocurriendo en muchos países de la región. Yo le venía compartiendo a mi esposa la noticia, que no sé si es que ustedes la han escuchado, que el gobernador del estado de California en los Estados Unidos ahora quiere intervenir en la manera como es que los ciudadanos del estado de California deben de celebrar el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias fue un día instituido por los puritanos que fundaron esa nación, y es un día jueves de este mes de noviembre, el día en el cual las familias se reúnen para agradecer al Señor por todas las bendiciones que ellos han tenido, las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales. Ahora, hermanos, es evidente de que ahora esta fiesta no se celebra de la misma manera y con el mismo espíritu que los fundadores puritanos. Pero en los Estados Unidos esa fiesta es más importante que la Navidad. Ahora el gobernador del estado de California ha dicho el número de personas que pueden reunirse, qué cosa es lo que ellos tienen que hacer, una serie de cosas, hermanos, aprovechándose de esta pandemia. Ahora no solamente se introduce ese señor, ese gobernante, dentro de lo que la iglesia debe hacer y debe predicar, sino también se ha entrometido en las casas de los ciudadanos, en las casas de los ciudadanos. Ese senador pertenece al Partido Demócrata. El Partido Demócrata, como nosotros sabemos, y si es que no lo sabe, yo se lo cuento, es un partido que tiene en su plataforma una ideología de género, apoya al movimiento LGBT, apoya Black Lives Matter, apoya el feminismo, apoya el aborto. Yo tengo unos videos ahí cortísimos donde precisamente Joe Biden está diciendo en la convención demócrata
para estas elecciones. Él dijo de que iba a impulsar muchas leyes para que el aborto sea legal, aun cuando el bebé recién ha nacido se pueda practicar el aborto, o sea, quitarle la vida al bebé. Pues este hombre pertenece a ese partido. Y ese partido político se ha inmiscuido dentro de lo que la iglesia debe de predicar, cómo debe de reunirse, si debe o no cantar, así como nosotros aquí, que el gobierno también ha pretendido de alguna manera indicarnos a nosotros que no debemos pasar la cena del Señor, indicarnos a nosotros que no debemos abrir nuestras bocas para adorar a nuestro Señor, indicarnos a nosotros que mejor no debemos de congregar al poner tantas restricciones. Pronto, hermanos, pronto, yo creo de que así como van las cosas, también se van a meter en nuestros hogares y posiblemente, como en los tiempos de la Rusia, a impedir de que aún leamos las Escrituras en nuestros hogares, porque yo creo de que así como van las cosas, el cristianismo va a ser perseguido. Nosotros vivimos días en que la verdad debe ser eliminada del mundo. La verdad debe ser eliminada del mundo. Debe ser suprimida, debe ser censurada para establecer ¿qué? La mentira. Hoy día, hermanos, y se los digo con mucha tristeza, cualquier voz que sea disidente, que sea contraria a las noticias que se dan por los medios de comunicación que están apoyando a estos movimientos políticos aquí en el Perú, que tienen también la misma agenda del LGBT, del feminismo, abortista, el transexualismo que un congresista como Alberto de Belaúnde trató de pasar mientras el Perú estaba sufriendo una pandemia en nuestro Congreso. El Perú está viviendo exactamente la misma situación. Exactamente la misma situación. Y cualquier voz que sea disidente, contraria a todo esto, es una voz que ahora se le censura a usted. No debe de extrañarse si es que usted tiene una cuenta de Twitter y publica algo que es contrario, pero que es verdad a lo que está sucediendo actualmente en el mundo, inmediatamente le van a borrar el tweet o le cierran la cuenta. O si usted tiene un video donde va a hablar estas cosas que nosotros hablamos, hermanos, le van a cerrar el canal. Ya le han cerrado el canal al hermano César Vidal. Él es un hermano cristiano que es muy fiel a la Escritura, posiblemente no piense igual que nosotros, pero él entiende la verdad como la entendemos nosotros. Es de una denominación distinta, pero es un hombre que lucha por la verdad. Es un hombre que en el nombre del Señor habla verdad de todas las cosas que están ocurriendo, pues a él ya le han censurado su cuenta en el YouTube por hablar la verdad, por decir lo que él piensa. Y nosotros no estamos lejos de llegar por ese mismo camino. ¿Y por qué hablar todas estas cosas, hermano? Porque el gobierno se está introduciendo dentro de la iglesia. Los políticos ahora quieren controlar la iglesia del Señor. Eso es un plan que es insensato. ¿Quién podría pensar de que un ser humano quiere controlar lo que la palabra de Dios dice? ¿Quién puede creer eso? Hermanos, pero eso es lo que está ocurriendo ahora. La cultura dice que si no quieres ser censurado, entonces debes conformarte al mundo. Es decir, debemos moldearnos como el mundo es, comportarnos como ellos se comportan y hablar como ellos hablan. Y si no lo hacemos, vamos a ser censurados y también vamos a ser perseguidos. El día de ayer yo estaba conversando con el pastor Roger a eso del mediodía. Y del mediodía a esta mañana la situación cambió completamente. Habíamos conversado de que posiblemente todas estas manifestaciones que estaban levantándose en contra del cristianismo también, no solamente se trata de eso, sino que detrás de todo esto va a haber un efecto en la iglesia del Señor. Yo le decía, yo pienso que esto va a ir avanzando de una manera gradual. No ha avanzado de una manera gradual. De ayer para hoy las cosas están diferentes. Están distintas, completamente distintas, en cuestión de horas.
¿Por qué es que nosotros tenemos que hablar? ¿Por qué es que la Escritura nos enseña este pasaje que hemos leído, donde hay una reunión entre los reyes Acab y Josafat, cuando los sirios estaban intentando atacar al pueblo del Señor? Porque el 5 de noviembre, hermanos, del año 2020, no hace mucho atrás, fue publicado el Decreto Supremo 178-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde en sus considerandos dice lo siguiente. Y yo quiero que usted escuche qué cosa es lo que el gobierno le manda a la Iglesia de Cristo. Dice que mediante informe número 073-2020, Justicia y otras cosas más, la Dirección de Asuntos Interconfesionales de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que, mire cómo dice, la necesaria adaptación a una nueva convivencia social en circunstancias de pandemia incluye a las personas que forman partes de colectivos religiosos, por lo que el reinicio de actividades de las entidades religiosas debe ser previsto en el contexto del estado de emergencia y las medidas sanitarias establecidas, considerando además un lenguaje inclusivo y neutro respecto de todas las comunidades de fe. Bueno, aquí hablan de una adaptación a una nueva convivencia social. Es lo que la Escritura dice. No os conforméis al mundo. Pero ¿qué cosa dice este decreto supremo? Confórmate a lo que yo te digo. Alíñate a mi pensamiento. Y sabemos que este decreto supremo fue emitido por el gobierno anterior, que fue vacado hace poco. Un gobierno que está lleno, ocupado de personas con una tendencia atea, marxista, odiadores de Dios. Ellos son los que han refrendado esto. El presidente con sus ministros. Y además dice aquí que el reinicio de actividades de las entidades religiosas, o sea, nosotros, debemos hacerlo considerando además un lenguaje inclusivo y neutro respecto de todas las comunidades de fe. ¿Qué cosa es una comunidad de fe? Hay una religión nueva, hermanos. Black Lives Matter es una religión nueva. El marxismo cultural es una religión nueva. Todo eso es una religión nueva. Y si el Señor me lo permite, yo quisiera demostrarle cómo dentro de esa religión ellos tienen la visión del hombre, la visión del pecado, la visión de la justificación, la visión del nuevo nacimiento, la visión de la santificación. Todo lo que nosotros tenemos y que nos enseña la Escritura, ellos también lo tienen en su religión. No vaya a creer que eso no es una religión. ¿Qué cosa es el lenguaje inclusivo? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Yo tengo una definición de Wikipedia, Wikipedia pues es la enciclopedia libre de Internet. Y allí dice, el lenguaje inclusivo tiene como objetivo evitar ofensas y cumplir los ideales del igualitarianismo. Anótese esa palabra. Igualitarianismo, al evitar expresiones que expresen o impliquen ideas sexistas, racistas, o de otra manera sesgadas, prejuiciosas o denigrantes hacia un grupo particular de personas. Eso es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es un lenguaje que pretende no ofender a nadie cuando tú hablas. Es un lenguaje que procura no excluir a nadie. Por eso es que cuando usted escucha que alguien dice peruanos y peruanas, eso es lenguaje inclusivo. Y la Real Academia de la Lengua Española ya ha dicho que eso no debe de hacerse. Ellos están destruyendo muchas cosas. ¿Por qué es que hay una lucha por el lenguaje? Hermanos, hay una lucha por el lenguaje. ¿Saben por qué? Porque el que controla el lenguaje, el que controla el idioma, controla el poder. Controla el poder. Hay libros que se han escrito acerca de esto. Poitres es un autor, está un libro en inglés, no me acuerdo exactamente cómo, pero él enfoca muy bien cómo es que la lucha es por el idioma, por el lenguaje, por la forma como uno habla.
Por ejemplo, y yo creo que lo hemos mencionado también nosotros antes, ese versículo que dice en Hebreos: sin santidad nadie verás al Señor. Todos están de acuerdo, hermanos. Pero ¿sabe dónde es que se presenta el problema? Y eso yo creo que se los he compartido a ustedes. Cuando se levanta el debate acerca de lo que significa santidad. Ahora tenemos que ir a definir santidad. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué cosa es lo que tú crees que significa? ¿Cómo defines tú lo que es santidad? Porque de la definición de la santidad es que depende lo que ese versículo dice. El que controla el idioma controla el poder. El que controla el idioma puede hacer llevar a muchas personas hacia el error, hacia el engaño, hacia la mentira. Bueno, alguno te va a decir: ¿qué es lo que tú crees por santidad? Yo creo que santidad no significa necesariamente apartarnos del mundo. Santidad no significa apartarnos de todos los vicios. Santidad no significa de que yo ahora me consagre al Señor. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción de santidad. Entonces se comienza a desarrollar bajo la misma palabra un nuevo estilo de vida. Santo. Según muchos de los que se pueden llamar ahora como cristianos progresistas, esa es la nueva definición, es la nueva denominación que están haciendo hoy en el mundo. Cristianos progresistas, búsquelo usted en internet, va a ver que existe ya un sitio web que se llama así en inglés. Progresistas. ¿Y usted sabe lo que significa ser progresista? Progresista significa estar de acuerdo con el LGBT, estar de acuerdo con Black Lives Matter, estar de acuerdo con el aborto. Hay cristianos que ahora creen de esa manera. Por eso es que muchos, una gran mayoría, han votado por esa plataforma, hermanos, abortista en los Estados Unidos. Y seguramente muchos votarán también aquí por esas plataformas de igual manera. El lenguaje inclusivo, mire, el lenguaje inclusivo tiene que ver con la corrección política. ¿Qué cosa significa ser políticamente correcto? ¿Qué es la corrección política? La Enciclopedia Británica lo define de esta forma. Término utilizado para referirse al lenguaje que parece tener la intención de dar la menor cantidad de ofensa, especialmente cuando se describen grupos identificados por marcadores externos como la raza, género, cultura u orientación sexual. En los Estados Unidos de América, en las universidades, hay sitios que se llaman zonas seguras. Yo no sé si usted ha escuchado eso en las noticias. ¿Saben ustedes qué es una zona segura? Es una zona donde usted jamás va a poder decir el Evangelio, porque el Evangelio es ofensivo para cualquier persona que está ahí. Es una zona donde usted va a tener que hablar o acomodarse a la realidad de las personas que están allí, de tal manera de que ninguno se sienta ofendido por las palabras que salen de su boca. Hermanos, la corrección política, el lenguaje inclusivo, es simplemente matar la libertad de expresión. Usted ya no puede decir lo que piensa. Usted ya no puede hablar de la verdad. Cada cual tiene su verdad. Entonces, mirando nosotros estas definiciones, podemos decir que el gobierno nos dice a la iglesia evangélica, a la iglesia del Señor, que nuestra predicación no debe ofender a ningún tipo de personas. No debe ofender. Ahí está en la ley, lenguaje inclusivo. No puede ofender a los feministas. No puede ofender a los homosexuales, no puede ofender a los pedófilos, no puede ofender a los borrachos, no puede ofender a los idólatras, no puede ofender a los cristianos carnales, no puede ofender a nadie. No puede ofender a nadie. Es simplemente quitar la verdad de su lugar para establecer ¿qué? La mentira. ¿Eso no es acaso un ataque para la iglesia del Señor? En nuestro pasaje yo les decía que leemos de dos reyes, Acab y Josafat. Acab fue el rey más perverso que ha tenido Israel. El más perverso. Él y su esposa odiaban
a los profetas de Dios. Ellos odiaban a todo aquel que hable las palabras de Dios. Ellos hicieron esfuerzos para desaparecer la religión verdadera. Ellos mataron a los profetas del Señor y ellos establecieron a los profetas de Baal en lugar de los profetas de Cristo. Eso es lo que ellos hicieron. Está en la Biblia. Ellos intentaron arrancar de raíz la religión verdadera para establecer una religión falsa. Ellos intentaron arrancar de ahí la palabra del Señor predicada por sus profetas para establecer profetas falsos que profeticen conforme a las concupiscencias de ese rey y de su mujer, de esos gobernantes impíos de esa nación. ¿No es lo mismo lo que está pasando aquí también? ¿No quieren arrancar también de raíz a los profetas que hablan la palabra del Señor para establecer la mentira? Una religión que no salva a nadie, una religión que no tiene poder de nada, una religión que no regenera, una religión que no justifica, una religión que no santifica, una religión que no lleva al cielo. El rey Acab y su esposa era un matrimonio que odiaba la verdad. Ellos odiaban la verdad, pero se presentaban como un matrimonio piadoso, un matrimonio religioso. Esa es la forma, hermanos, cómo es que el mundo trabaja. Satanás no quiere arrancar el cristianismo. Satanás no quiere que cerremos la puerta de esta iglesia. Lo que Satanás quiere es controlar el discurso que se predica desde adentro. Lo que Satanás quiere es controlar la predicación del evangelio al aire libre, de tal manera que se haga con un lenguaje inclusivo que no ofenda a nadie. Lo que Satanás quiere es una religión cristiana despojada de la esencia del cristianismo. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17, 17, palabras del Señor, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fuera de la Biblia no existe ninguna verdad. Todo es mentira. Todo es engaño. Pero nosotros vivimos en esos tiempos donde hay odio, donde hay una censura para todo aquel que hable la verdad en medio de las mentiras en las que nosotros estamos viviendo. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y la iglesia muchas veces dice amén, amén. Pero el Señor, en los días de Acab y Jezabel, cuando leemos la Escritura, ahí en el primer libro de Reyes, observamos también que Él se reservó un remanente de sus profetas, un remanente de sus profetas. Un remanente de aquellos que hablaban la verdad en el nombre del Señor. Y así también, hermanos, yo creo que hoy tenemos un remanente que habla y predica la verdad en medio de la falsedad y de la hipocresía. Yo sí creo eso. No son muchos, pero hay. No porque nosotros tengamos algo en nosotros mismos, sino por la gracia del Señor que nos ha sostenido hasta este día, y debemos orar para que esa misma gracia permanezca en nuestros corazones, ese mismo amor a Dios, ese mismo temor al Señor. En el texto que hemos leído escuchamos la conversación entre ambos reyes. Y esa conversación pues nace de un ataque inminente del ejército sirio, donde Acab buscaba el apoyo del rey Josafat. Ellos estaban buscando ahí la unidad para luchar contra los que amenazan al pueblo de Dios. Acab estaba buscando eso. Y eso, hermanos, parece ser una buena obra, ¿verdad? Se van a unir para luchar por los valores morales. Se van a unir para defender al pueblo de Dios. Se van a unir para luchar por los 10 mandamientos. Se van a unir para luchar por las Escrituras. Suena muy bueno, ¿verdad? Pero ¿quiénes están hablando aquí? Acab, un hombre impío hasta el extremo, y Josafat, un hombre piadoso. Esa es la conversación entre estos dos hombres. Parece una buena obra, sin embargo, Josafat pide que este asunto sea consultado a Dios por medio de sus profetas. Y esto es algo que cada creyente debe hacer.
pero no hacemos. Se nos dice, hay que unirnos con los católicos para defender la vida. Vamos con ellos. Pero no consultan al Señor si es que deben de unirse con ellos en alguna lucha que parece buena. Pero ¿le agradará al Señor de verdad de que un evangélico, un nacido de nuevo, un hijo de Dios, se junte con un hijo de Satanás para defender las causas nobles? ¿Usted cree eso? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso no dice así la Escritura? Tristemente, muchos creyentes pues no toman esa responsabilidad, no dicen, voy a consultar al Señor para ver qué dice en este asunto, voy a abrir su palabra y voy a meditar en ella, que sea el Señor hablándome a mí, qué es lo que yo debo decidir. ¿Y por qué, hermanos? Porque a veces lo que parece bueno para la carne es aborrecible para Dios. Dios es sabio, Dios habla verdad, y nosotros podemos dejarnos engañar por nuestro corazón todavía. Es triste pues reconocer que son más los que apoyan sus propios sentimientos. Son más los que se apoyan en sus propias ideas. Son más los que se apoyan en sus propias opiniones. Son más los que se apoyan en su propia sabiduría antes de buscar el consejo de la palabra del Señor. Eso es algo que nosotros no deberíamos olvidar. Porque la Biblia nos lo manda de esa manera. No te apoyes en tu propia prudencia, dice. Y es que el Señor conoce de que todavía nosotros tenemos una lucha. No somos completamente santificados. Todavía mantenemos una lucha. Pero vemos aquí de que Josafat era un rey con un corazón recto delante del Señor. Él buscaba, miren, él estaba buscando la verdad en medio de un reino, el reino de Acab, donde la verdad había sido suprimida. Él buscaba la verdad a pesar de que en ese reino habían ordenado matar a los profetas del Señor. Él buscaba la verdad de Dios donde la mentira de Baal había sido esparcida. Por ello Josafat representa a cada creyente genuino. A cada creyente genuino. Hermanos, la verdad no es popular. Eso grábeselo usted. La verdad no es popular. Quienes buscan y siguen la verdad caminan contra una mayoría que va tras el error, tras la mentira, tras el engaño. Siempre, hermanos, a mí me ha llamado la palabra de Cristo, me ha llamado mucho la atención cuando Él dice en Lucas 12:32, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, dice este. El Señor no dice, no teman muchedumbre de mis seguidores. El Señor no dice, no teman multitud de los que están siguiéndome a mí. Él no dice, gentío que me acompaña, no deben de tener miedo. Él les llama manada pequeña, chiquita, reducida, poquita. El punto es que la multitud de profesantes dicen pertenecer a una manada pequeña. Yo estoy ahí, dice. No, sí, yo pertenezco a esa manada pequeña del Señor Jesús. Pero esa es una multitud que vota por abortistas. Es una multitud que votan por quienes defienden los derechos humanos de los homosexuales. Ahora todo lo han hecho derecho humano, si usted se da cuenta. Escuche bien cómo es que habla. Derecho humano, derecho humano, derecho humano. Para ganar así, conseguir legislación, para hacer legal en el país todas sus perversiones morales. Derecho humano. Votan pues por quienes defienden los derechos humanos, pero nunca votan para defender el derecho humano de una criatura dentro del vientre de su mamá. ¿No tiene derechos? ¿No es humano?
Ellos también votan por una multitud que apoya a gobernantes corruptos, cristianos. ¿No ha visto usted la red social? Son cristianos. Ellos dicen que también son parte de esa manada pequeña. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pueden ser parte de una manada pequeña, hermanos? Yendo a nuestro texto, yo quisiera que veamos cómo se desarrolla esta conversación. El primer libro de Reyes, capítulo 22, mire cómo dice versículos 5 y 6. Dice: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. ¿A qué profetas consultó Acab? ¿A qué profetas consultó este hombre impío, enemigo de Dios, asesino de los profetas de Dios? ¿A quién consultó él? Consultó a aquellos que le iban a decir lo que él quería escuchar. Eso es. Él le consultó a aquellos que se llaman profetas, pero sabía que le iban a decir amén a un hombre perverso, impío, un hijo del diablo. Pero en la iglesia también somos así. Solamente nosotros les preguntamos a las personas que nos van a decir lo que a nosotros nos gusta. Nos gusta. A mí me gusta esto de aquí. En esa iglesia me van a decir eso que a mí me gusta, entonces voy para esa iglesia. Consultamos a quienes nos pueden dar la razón. El que me da la razón a mí, esa es la iglesia que a mí me gusta. No, al pastor le gusta cómo yo vivo. Entonces vamos para allá. Le gusta que yo, no me dice nada cuando yo vivo en iniquidad. Vamos a esa iglesia, ahí está el profeta de Dios. Calladito, no dice nada de mi estilo de vida, de mi cristianismo carnal, de mi gusto por las bebidas alcohólicas. Ahí no me dicen nada. Ahí está el profeta del Señor. Y si alguien dice lo contrario a lo que cualquiera de ellos quiere escuchar, ¿qué es lo que hacen? Yo me voy de esa iglesia. Yo me retiro de esa iglesia. Esa iglesia, ahí enseña un sectario, ahí enseña un fariseo, ahí enseña un legalista y tantas cosas más que se hablan por la red de aquellos que hablan verdad conforme a la Escritura. Verdad conforme a la Escritura. Esta clase pues de profesantes son muy parecidos a Acab, al rey Acab con sus profetas. Esta clase de profesantes no buscan pastores temerosos de Dios. Ellos buscan a políticos que le digan lo que quieren escuchar. Tristemente es así, hermanos. ¿Por qué cree usted que la iglesia está en el estado en que se encuentra? ¿Por qué cree usted? Porque en los púlpitos no se para un profeta de Dios a decir así dice Jehová. ¿Y saben por qué no se paran así y hablar así dice la palabra de Dios? Porque tienen miedo que se vayan de sus congregaciones. Tienen miedo predicarle a las bancas vacías. Tienen miedo que sus finanzas sean bajas debido a que no hay mucha asistencia. Tienen miedo. Tales profesantes pues no buscan la verdad, ellos la odian en el fondo de sus corazones. La odian. La odian. Pero vemos aquí que Josafat quería saber la verdad. Esa actitud de Josafat. Él quería saber la verdad, mientras que Acab quería escuchar una verdad de acuerdo a su carne. Ahí están los dos. Josafat quería escuchar lo que la palabra de Dios decía por medio de su profeta, y Acab quería escuchar la verdad que los profetas de él le iban a decir. Y si observamos cuidadosamente, hermanos, este contexto, vamos a ver que la voluntad de Dios era la voluntad de Acab.
La voluntad de Dios era la voluntad de acá. Triste es pues la condición de aquellos que se hacían llamar profetas de Dios. Usted se imagina 400, son muchas personas. 400 hablando en el nombre del Señor. Es triste esa condición de aquellos que se hacen llamar pues profetas de Dios, cuando el oficio que ellos tenían era el de decirle al rey lo que él quería escuchar. O un pastor que predica lo que la multitud quiere escuchar. No ofende, es inclusivo, es políticamente correcto. Hermanos, yo he visto pastores así. Yo he conocido pastores así. Y yo me he retirado inmediatamente de esa iglesia. En una oportunidad yo estuve en una congregación, no aquí, no en Perú, donde el pastor sabía de que el hermano que tenía mucho dinero dentro de esa congregación y que daba mucho dinero cada domingo que se reunían, estaba viviendo en adulterio. Y le dejaba pasar la cena del Señor y todo eso. ¿Y cómo es que yo lo llegué a saber? Porque un día yo trabajé con él y sus trabajadores hablaban eso de él y con pruebas, porque hasta la mujer iba a buscarlo ahí, ese lugar donde nos tocaba trabajar. Y yo le dije a ese pastor, pero ¿cómo es posible que usted permita? Yo no quiero pasar la cena del Señor con alguien así. La Escritura le ordena a usted impedirle a esa persona que pase la cena del Señor, pero él no quiso retractarse. Le permitió a ese hombre pasar la cena del Señor. Me fui de esa iglesia, ¿y para qué? Insultos hacia mi persona, legalista, intolerante. ¿Cuántos profetas, entre comillas, profetas, encontramos así en los púlpitos hoy? Es que la verdad no importa, la verdad no importa. Y tristemente pues no, muchos dicen, voy a predicar en el nombre del Señor, pero están predicando en el nombre de su propia carne, de sus iniquidades. Los versículos 7 y 8 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Hermanos, al parecer Josafat, después de que escuchó a 400, al parecer, notó algo que lo movió a él a buscar otro profeta de Dios. Pero si son 400 que le dicen al rey, no, pero anda, sube, pelea, Jehová dice que lo va a entregar en tus manos. 400, ¿usted qué haría? Es una multitud, 400 que le dicen, no, sí, Dios quiere esto, 400 ahí hablando y hablando y hablando. Uno podría terminar pensando, bueno, no creo que tanta gente esté equivocada. ¿O sí? Eso es lo que pensamos, ¿no? No todos deben de estar equivocados. Los grandes pastores, todos los pastores famosos hablan el mismo idioma. No creo que ellos estén equivocados. Pero Josafat, movido por el Espíritu Santo, preguntó si había algún profeta más, aparte de esos 400 que hablaban lo mismo. Era como si la pregunta que le hace al rey Acab dijera, ¿no tienes a alguien aquí que hable la verdad? ¿No tienes a alguien aquí que hable la verdad, rey Acab? ¿No tienes? ¿No hay ningún hombre que tema a Dios en este lugar? Y veamos, hermanos, ese porcentaje. 400 contra 1. Póngalo en su cabeza. 400 profetas que dicen al unísono una misma cosa y uno
que dice lo contrario a lo que dicen la gran mayoría. 400 profetas falsos contra un profeta verdadero. Eso nos hace acordar de repente a Atanasio, ¿no? Solo contra el mundo, Atanasio. 400 que le decían al rey lo que él quería escuchar. 400 que hablaban falsamente en el nombre del Señor. 400 que temían más al hombre que estaba en posición que a Dios. 400 asalariados, 400 mentirosos, 400 cobardes, pero eran 400 muy bien amados por el rey. Pero había uno que era odiado. Uno que era odiado y despreciado. ¿Por qué? Por hablar la verdad. ¿Usted qué quiere? ¿Que se le diga la verdad? ¿O usted quiere una predicación que, bueno, le haga un poquito de cosquillitas y le diga lo que a usted le gusta? Una predicación que diga, bueno, así dice el Señor, pero no es tan estricto, ¿ah? O sea, así dice el Señor, pero si quieres le obedeces. Y si no le obedeces, no importa, igual ven a pasar la cena con nosotros. En realidad a mí como pastor no me interesa cómo vive cada uno. Yo acá cumplo con predicar y cada uno vea lo que hace. Cada uno que tenga su propia verdad. Eran 400 mentirosos, 400 cobardes, pero 400 asalariados, amados por el rey. 400 a 1. ¿Será que esa estadística también nos dice algo el día de hoy? ¿Será que hay 400 profetas o pastores falsos? ¿O por cada 400 de ellos habrá uno que es bueno? De cada 400 que predican para complacer la carne, ¿habrá uno que predica para complacer a Dios? ¿Será ese ratio, ese porcentaje, una verdad también en nuestros días? Hermanos, Acab lo odiaba porque le decía cosas negativas a él. Seguramente que él le decía, Acab, arrepiéntete tú y tu mujer porque ambos están en pecado. ¡Qué fastidio!, ¿verdad? Ya cállate, Micaías. Déjame, a mí me gusta mi pagana que tengo aquí al lado. O le habría dicho cuando él intentaba arrancar la religión verdadera, Micaías le decía, rey Acab, lo que tú estás haciendo es contrario a la voluntad de Dios. Oye, Micaías, te odio, déjame a mí hacer como yo quiero, no me interesa lo que tú digas. Pero Acab aquí en la Biblia dice, no me interesa la Biblia, no me gusta cómo tú la interpretas. A mí me gusta cómo la interpreta estos 400. Acab tenía también por enemigo a quién más, al profeta Elías. Al profeta Elías Acab lo odiaba también y le decía, eres tú el que perturba a Israel, eres tú mi enemigo, le decía Acab. Elías y Micaías, ellos hablaban en el nombre de Dios. Por eso es que ese gobernante y ese pueblo que había lavado, no sé si decir lavado el cerebro o lavado el corazón, yo creo que es lavado el cerebro de un corazón impío, que escuchaba y obedecía lo que esos falsos profetas profetizaban. Pero hermanos, los verdaderos profetas del Señor siempre han sido odiados por el mundo. No solamente por el mundo, son odiados por la iglesia profesante. La iglesia que dice, yo también soy cristiano. Ellos también odian cuando un profeta del Señor abre la Escritura y la explica como está allí. Jeremías fue odiado, Isaías fue odiado, Juan el Bautista fue odiado, Pablo fue odiado, los 12 apóstoles fueron odiados, Esteban fue odiado, apedreado, y los primeros pastores sirvieron de alimento para los leones en el circo romano, por hablar la verdad, por predicar la verdad, por oponerse al error, por descubrir la mentira, por seguir a Cristo fielmente. Y ese es el tiempo en el que nosotros vivimos hoy.
Cuando vemos nosotros resoluciones ministeriales que quieren entrometerse dentro de la iglesia para que la mentira sea impuesta a nosotros, para callar la verdad, para callar la verdad. El mundo y la iglesia profesante odia a Cristo, odia la verdad y odia a los verdaderos discípulos del Señor. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 1 Juan 3:13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes, más bien extrañate si te ama. Extrañate si al mundo le gusta tu compañía. Extrañate si al mundo le gusta tu conversación. Extrañate si al mundo le gustan tus gustos. Ahí extrañate. Esa es una buena medida para medir si nuestro cristianismo es auténtico o es falso. Es falso. Los versículos ahí en primer libro de Reyes 22, versículos 13 y 14, mire cómo dice. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, mire este versículo es muy interesante. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es tremendo. Es la presión, ¿no? Es la presión del que habla la verdad. ¿Sabes qué? Habla igual que ellos. No desentones. No seas muy estricto. Yo no sé si este diálogo era una amenaza o era una persuasión. No sé si le estaban diciendo: oye, tienes que hablar pues igual que los demás. Y todo esto mientras estaban caminando. Lo fueron a llamar y mientras caminaban para presentarse al rey, ahí le iban hablando al profeta. No digas otra cosa que sea diferente a lo que dice la mayoría. Acomódate, amóldate. ¿Y cómo contesta Micaías, no? Vive el Señor, que lo que Él dice, eso yo también voy a decir. Aquí está lo que Él dice, la Biblia. Aquí está, aquí la Biblia habla de lo que es el pecado. Aquí la Biblia confronta el camino moral de cada uno de nosotros. Aquí está, aquí está, aquí está. Y aquel que no le dice, no le predica lo que la Biblia habla, ese no es un profeta verdadero del Señor. Ese está atrás de su dinero, está atrás de algo que quiere conseguir de usted, pero no es un profeta de Dios. La idea aquí es que se le dice al profeta que debe hablar como lo han hecho todos los otros profetas. Oye, ¿sabes qué? Tu discurso, pastor, tu discurso tiene que ser igual como el de los pastores famosos. Tiene que ser igual que de esos pastores que son los Big Eva. Big Eva son los grandes evangelistas, así les llaman. Tu discurso tiene que ser como aquellos que apoyan también a Black Lives Matter. Tu discurso tiene que ser como esos pastores que están diciendo a la congregación para que voten por esa plataforma abortista. Tu discurso también tiene que ser igual que esos pastores grandes que están pidiendo reparaciones del gobierno por ese asunto abstracto en su mente de la esclavitud. Tu discurso tiene que ser igual como esos de los que predican el cristiano carnal. Tu discurso tiene que ser así, pues tolerante con el pecado, como están predicando todos por acá. En la iglesia es lo mismo. Si un pastor pequeño y desconocido, y mire cómo voy a decir, si un pastor pequeño y desconocido habla diferente al pastor grande y famoso, ¿qué pasa? Las multitudes lo van a serruchar como serrucharon a Isaías. Las multitudes de evangélicos lo van a apedrear como apedrearon a Esteban. Las multitudes lo van a crucificar de cabeza como lo crucificaron a Pedro.
Las multitudes lo van a poner en la hoguera como pusieron a John Hus, a Juan Hus. Las multitudes van a procurar matarlo como procuraban matar a Lutero. Las multitudes los van a expulsar de la ciudad como expulsaron a Juan Calvino de Ginebra. Eso es lo que va a pasar. Las multitudes pues lo van a marcar como el intolerante. No, ese es muy intolerante. El fariseo, el sectario. Nosotros tenemos una confesión, ¿no? Y si yo digo yo soy confesional, pero predico en contra de esa confesión, ¿de qué sirve que yo me llame confesional? ¿De qué sirve? Mejor no digo nada, ¿verdad? Y borramos eso que dice confesión, Mills, bórralo. Pero no, hoy día vivimos en el tiempo del doble discurso. No, yo soy confesional, sí, pero enseñas opuesto. Vives opuesto. La idea, hermanos, era que Micaías debía hacer sentir bien al rey con sus palabras. Esa es la idea. Por eso es que le estaba hablando así, oye, no, pues no le malores el día al rey. Háblale algo para que se alegre, ¿no? Todos estamos de fiesta, mira, los ejércitos ya están preparados, todo el mundo dice vamos a la guerra, todos están diciendo que Dios está con nosotros. No se hace el aguafiestas. Ellos querían que el discurso del profeta no ofenda a nadie. Él tenía que ser inclusivo. Micaías tenía que tener corrección política. Micaías tenía que dejarse arrastrar por la multitud. Micaías tenía que hablar como la mayoría habla. Micaías no podía desentonar. Eso es pecado. Eso es pecado. Es pecado hoy día. Hoy en día, pues, los profesantes esperan que nadie opine lo contrario. A una sarta de pastores que están llevando a la iglesia a conformarse al mundo. Hay mucha predicación y enseñanza que dice lo que la mayoría quiere escuchar, cuando debería ser todo lo contrario. Se le debe decir lo que sus almas necesitan escuchar. Sus almas, para la edificación de ellos. Los versículos 26 y 27 dicen: entonces el rey de Israel dijo, después que Micaías, ¿no?, dice la verdad, después que Micaías profetiza lo que el Señor le dice, versículos 26 y 27, entonces el rey de Israel, Acab, dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Ese es el precio de la verdad. La cárcel, el castigo, la persecución, la censura. Te van a cerrar tu cuenta, te van a apedrear con palabras, te van a poner el adjetivo que tú no te imaginas por hablar la verdad. Por eso, si vamos a hablar la verdad como Dios la dice en su palabra, entonces eso es lo que nos espera. La verdad es odiada. Hace que las personas se llenen de ira contra quien habla la verdad. Micaías pues fue llevado a la prisión. ¿Por cuál motivo? ¿Cuál fue el motivo de que Micaías vaya a prisión? ¿Le faltó el respeto al rey? ¿Le faltó el respeto a la multitud? ¿Fue grosero? ¿Insultó? No. Él solamente habló la verdad. Habló lo que el Señor había dicho en su palabra. Acá está. Micaías fue llevado a la prisión por ser obediente a lo que Dios decía. Fue llevado a prisión por temerle más a Dios que al rey. Por temerle más a su Señor que al gobernante de turno. Recuerden, eran 400 contra 1. ¿Dónde estamos nosotros? 400 contra 1. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde?
No solamente, hermanos, es necesario conocer la verdad. No solamente es necesario que nosotros entendamos la voluntad del Señor para todo ser humano. No es suficiente conocer la verdad, es imperativo decirla. Es imperativo, es necesario proclamarla. Callar la verdad es pecado, no como algunos creen. Callar la verdad es pecado, y más aún en estos tiempos. Más aún en estos tiempos. Hermanos, ya hemos visto cómo es que tristemente los gobernantes quieren entrar a decirnos a nosotros cómo debemos hacer nuestro servicio. Bajo la excusa de una pandemia que ha sido politizada. Ha sido politizada. ¿Vamos a predicar nosotros usando lenguaje inclusivo? No, no vamos a predicar así. ¿Vamos a ser nosotros políticamente correctos? No, no vamos a ser políticamente correctos. Nosotros vamos a ser los profetas del Señor y no nos someteremos a los mandamientos de gobernantes impíos. Así lo han hecho los hijos de Dios en el pasado y así lo haremos nosotros en este tiempo que nos toca vivir. Yo creo que por eso, hermanos, es que dicen de que ser cristiano es ser valiente. Más aún en estos días donde nuestra fe es necesariamente probada. En tiempos donde las personas odian la verdad, aborrecen la verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Cómo vamos a predicar ahora nosotros? Como el Señor dice. ¿Nos llevarán a la cárcel? Posiblemente sí nos lleven a la cárcel. ¿Nos cerrarán la iglesia? Posiblemente nos cierren también la iglesia. ¿Nos cerrarán nuestro canal de YouTube? Posiblemente nos cierren nuestro canal de YouTube. Ya el Señor abrirá otras puertas para que nosotros podamos continuar con el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que amar la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad. Yo no recuerdo quién dijo eso. En tiempos donde hablar la verdad va a poner tu cabeza debajo de una guillotina. Tenemos que hacerlo por amor de Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la verdad. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú todavía nos permites, Señor, que tengamos valor para hablar tu palabra, para, Señor, no someternos nosotros a lo que esta cultura impía, Señor, busca hacer, que es quitar la verdad del medio de las calles, quitar la verdad, Señor, de en medio de cualquier lugar, cerrar la iglesia, callar a la iglesia, Señor. Ayúdanos a nosotros a tener valor, ayúdanos a nosotros a temerte reverentemente cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no temer al hombre y hablar como tu palabra dice, que seamos como aquellos profetas tuyos que decían, así dice el Señor Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Señor. El precio de nuestra salvación ha sido muy, muy grande. Lo pagaste con tu vida, con tus flagelos, con tus dolores, con tus llagas, con tu sangre, con tu vida. Señor, ahora permite que nosotros también podamos participar de esas aflicciones que tú tuviste, Señor, por causa de la verdad. Bendice esta iglesia, bendice a las iglesias que también, Señor, tienen este sentir en su corazón. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.